Buenas tardes, mi nombre es Wilson Hernando Vélez, soy docente del área de Ciencias Naturales de la Institución Educativa Aura María Valencia del municipio de Hispania. El día de hoy quiero compartir con ustedes la propuesta didáctica que elegí, la cual se llama La ciencia de lo cotidiano, la cual fue escrita por la docente María del Mar Aragón. Es una docente española, la cual hizo la presentación de esta estrategia en el tercer encuentro de profesores de ciencias realizada en España en el año 2003. Este artículo trata básicamente de la importancia que tienen los acontecimientos que le suceden a cada uno de los estudiantes en su vida cotidiana y de su aplicabilidad en las aulas de clase, y cómo desde las aulas de clase se pueden fortalecer cada una de esas situaciones que le suceden a los estudiantes. Como observamos en las imágenes, la docente María del Mar en el escrito da a entender que hay gran cantidad de acontecimientos que le suceden a los estudiantes que giran en torno a los conceptos químicos. Es más, ella se atreve a mencionar que en el diario vivir de los estudiantes suceden aspectos y situaciones que pueden ser fortalecidas en el aula de clase. Hay algo muy particular, y es que la ciencia siempre ha estado acompañada de la curiosidad. Es la curiosidad la que permite que los estudiantes se indaguen, pregunten, se cuestionen, se hagan esta gran cantidad de preguntas que posibilitan mejorar sus procesos y su conocimiento en un área específica. En este caso, en el área de la química. A través de la observación es importante mencionar que se elabora un conocimiento específico. Este conocimiento específico se va construyendo a medida que el estudiante va interactuando con ese entorno que lo rodea. Y dicho conocimiento se puede convertir en un aprendizaje significativo a medida que en el aula de clase se profundizan dichos conocimientos o dichos conceptos. Resulta que hay una actitud muy particular, y es que esa curiosidad que manifiestan los estudiantes va disminuyendo a medida que aumenta la escolaridad de los estudiantes. Hay una diferencia muy notoria entre los niños y los adolescentes. Los niños son muy curiosos por naturaleza. Ellos preguntan, se indagan, les gusta formar imágenes con las nubes, les gusta observar las estrellas y se generan gran cantidad de preguntas. Pero los adolescentes, cuando inician cierto ciclo en su proceso formativo, esa curiosidad va disminuyendo. Pero debemos tener en cuenta que esa curiosidad disminuye en los estudiantes, porque si para ellos no es interesante lo que se está aprendiendo, se olvida con facilidad. Es entonces que nosotros debemos de fortalecer nuestros procesos académicos. Y acá surge la pregunta: ¿cómo podemos hacer nosotros, como docentes, para dar respuesta a estos interrogantes? ¿Cuáles interrogantes? Que se va perdiendo esa curiosidad o ese gusto hacia las ciencias. Nosotros podemos mantener esa curiosidad por lo cotidiano. Debemos de implementar estrategias, herramientas metodológicas, debemos estar en una búsqueda constante que permita que el estudiante se sienta atraído hacia las ciencias, que ese estudiante se siente a indagar, que ese estudiante se siente a observar y preguntarse el porqué de las cosas. La docente María del Mar hace una propuesta muy particular, y es que ella menciona que debemos hacer uso de esa cotidianidad del día a día del estudiante y llevarla al aula de clase, fortalecerla. De esta manera el estudiante se da cuenta que lo que se enseña en el salón lo vive en su casa, en su hogar, en la calle, y por lo tanto lo ve interesante, y esto puede permitir, como lo menciona la docente María del Mar, en el fortalecimiento y en el gusto hacia las ciencias. Ella menciona
que debemos tener en cuenta varias herramientas o varias estrategias metodológicas. Algunas de estas son: contextualizar las cuestiones propuestas a los alumnos. Es decir, cuando se realicen ejercicios de lápiz y papel, se debe de ser muy claro a la hora de redactar el escrito. En el escrito deben de haber conceptos relacionados con su vida cotidiana. Acá podemos ver un escrito que de alguna manera lo relaciona o lo ubica en un contexto determinado, porque en el escrito podemos observar dos conceptos que no le son ajenos, como lo son el suero salino y el NaCl, conocida como la sal común. Otra estrategia que nos menciona la docente María del Mar es la estrategia conocida como proporcionar valores concretos a diferentes magnitudes. Ella nos menciona, cuando se hablan de conceptos químicos, es necesario dar un valor cuantitativo, porque este valor cuantitativo permite al estudiante idealizar una imagen determinada del concepto. En la imagen podemos observar unas lámparas de lava. En muchos hogares hay lámparas de lava, pero muchos estudiantes no relacionan que el movimiento que se da en su interior se debe a la diferencia en las densidades de las sustancias que están allí. El mero hecho de conocer el valor cuantitativo de esas densidades permite al estudiante indagar, preguntarse o concluir cuál de esas sustancias es la que flota, cuál es la sustancia que se va a ubicar en el fondo, etc. Otra propuesta de la que nos habla la docente es mencionar las sustancias que nos rodean. Ella menciona de alguna manera que nuestro hogar es un depósito pequeño de sustancias químicas, porque en nuestro hogar hay alimentos, hay medicinas, hay utensilios de aseo, ¿cierto? Y todas estas sustancias están hechas a base de componentes químicos. También nos menciona otro componente u otra herramienta que es el uso de las analogías. Las analogías sirven para explicar las ciencias, pero ella hace una claridad, y es que las analogías se deben saber utilizar, porque de lo contrario se puede generar confusión en los estudiantes. Y la idea es no generar confusión, sino claridad en las ciencias. Otra estrategia de la que nos habla la docente son actividades prácticas con materiales comunes, materiales que se consigan en el hogar, materiales que se consigan en la tienda, que se consigan en el contexto en el que convive el estudiante. De esta manera ese estudiante puede replicar lo que hizo en el aula, en el laboratorio, lo puede replicar con sus papás, con sus hermanos, con sus amigos, y esto va a permitir que retroalimente lo aprendido en el aula de clase. Y de alguna manera se va a sentir el centro, va a sentir el centro de atención, y por lo tanto va a tener una actitud diferente hacia las ciencias. Un aspecto muy importante de esta propuesta es que ella nos habla de que se deben de utilizar material reciclable. Nosotros convivimos en un medio en donde el reciclaje es muy común, y de este material podemos obtener muchísimos materiales que podemos utilizar en nuestras clases: vasos desechables, palitos de gaseosa, ¿cierto? Botellas plásticas. Estas herramientas, estos utensilios pueden enriquecer los procesos académicos, los procesos pedagógicos, y el estudiante se da cuenta que en su medio existen muchos utensilios a los cuales él no les daba valor, pero que si se utilizan en el aula de clase, su imagen empieza a cambiar un poco, y por lo tanto su actitud hacia las ciencias. También nos habla de las noticias y los hechos de actualidad. La docente nos menciona que es sumamente importante estar a la vanguardia de las historias y de las noticias que suceden en el día a día, porque estas noticias permiten a los estudiantes de alguna manera saber qué es lo que está sucediendo con los avances en ciencias, con los avances tecnológicos. Estas noticias se deben socializar, se deben debatir, y de esta manera se pueden llegar a excelentes conclusiones. Por lo tanto, la propuesta que nos hace la docente María del Mar
nos permite entender que el mundo del estudiante, ese mundo que vive fuera del aula de clase, es un mundo que se puede contextualizar en el salón de clase. Muchísimas gracias.